Bien, pues vámonos ya con nuestro primer entrevistado. Ya le decíamos que hoy en la mañana se presentó pues un esquema bastante interesante, un planteamiento que busca reformar el sistema de pensiones en nuestro país y quizás lo más destacable de todo, Rogelio, amigos, pues es el hecho de que se logra con el consenso del Congreso, del gobierno, del sector privado y de la clase obrera, lo cual pues manda el mensaje de que con voluntad pues las cosas pueden avanzar. Ojalá y veamos más casos como este que se dio a conocer en la mañana. Y para hablar precisamente de los alcances de esta reforma que se anunció hoy muy temprano en la mañanera, saludamos con mucho gusto a Bernardo González, el presidente de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Afores. Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Darío, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio y a Rogelio. ¿Cómo ven ustedes lo que se anunció esta mañana? Que busca, pues, antes que nada, el beneficio de la clase trabajadora, de los pensionados de este país, al darles pues un mayor margen para que se puedan retirar con una pensión más digna. No, pues la verdad es que creemos que es una propuesta verdaderamente de grandes, con grandes miras, Darío. Creemos que el compromiso que logró consolidar Carlos Salazar Lomelín para que se incrementen las contribuciones de manera gradual en 8 años con una transición inicial para poder librar estos momentos de pandemia, creo que es muy significativo. Creo que es inédito que se haya logrado un acuerdo así, no solo en la parte del esfuerzo monetario, también Carlos encabezó al grupo de expertos que fuimos consultados, que participamos en la discusión y en el diseño de esta reforma, y creemos que verdaderamente atiende pues los retos que hemos platicado incluso aquí contigo, Darío, con Rogelio, sobre el sistema, sobre el bajo nivel de ahorro, sobre las muchas semanas que la mayoría de mexicanos, de trabajadores mexicanos, no puede alcanzar en el sector formal por las condiciones de nuestra economía, y creo que atiende de manera muy puntual esta forma. Creo que también lo que permite es que en lugar de que solo un 30% de los trabajadores alcancen una pensión, en realidad ese número se puede incrementar a 80, 90% de trabajadores que alcancen una pensión, y además mejora el nivel de esa pensión de manera considerable. Decía hoy el secretario de Hacienda, en más de 40% en promedio, pero en algunos casos, sobre todo para los trabajadores que menos ganan, las tasas de reemplazo sí se van arriba del 100%. Entonces, evidentemente es una reforma muy responsable, que además corrige lo que fallaba de este sistema, pero no lo destruye, sino que se fortalece. Bernardo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bernardo, digamos que en una perspectiva de largo plazo, esta aportación que va a hacer el gobierno pensando en los trabajadores de menores ingresos, ¿cómo ves que pueda impactar a las finanzas públicas? No tiene un impacto para las finanzas públicas, Rogelio. En realidad, los recursos adicionales que se requieren para implementar esta reforma los estará poniendo la iniciativa privada, no el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno es concentrando los recursos que antes otorgaba a trabajadores de entre 1 y 15 salarios mínimos, en realidad los está concentrando en trabajadores de menores ingresos, y eso es lo que en realidad está pasando. No implica esta reforma, como se le ha dicho, es neutral fiscalmente, quiere decir que no implica un esfuerzo fiscal adicional, es una redistribución de recursos. Por eso también esta es una reforma que es progresiva y además redistributiva, enfoca los recursos del gobierno a quienes más lo necesitan, ¿no? Oye, Bernardo, ¿cómo quedan en sí las diferentes administradoras de fondos para el retiro? Porque aquí estamos viendo el esfuerzo que hacen pues los sectores, ¿no? Los empresarios, el gobierno, pero ¿qué hay de la aportación
que en todo caso a esta iniciativa de mejoramiento del sistema de pensiones podrían hacer las AFORES, por ejemplo. Claro. ¿Qué va a pasar con las comisiones? En términos de comisiones, ¿se van a mantener iguales o hay, digamos, todavía la posibilidad de que en aras de una mejor pensión las AFORES hicieran pues un esfuerzo por acceder a ese retiro más digno? Claro. Bueno, yo te diría que hay 4 maneras en las que las AFORES también nos solidarizamos con este esfuerzo, ¿no? En primer lugar, en lo que tiene que ver con comisiones, ustedes recuerdan que hicimos un compromiso con los trabajadores el año pasado y con el presidente de llegar a estándares internacionales para finales de la administración, ¿no? Y estamos muy cerca. De hecho, este año, para respaldar ese compromiso, se hizo una baja de comisiones equivalente a lo mismo que se habían disminuido en los últimos 3 años, ¿no? Entonces fue una baja inédita, se logró evidentemente en coordinación con la Secretaría de Hacienda y CONSAR. ¿Qué puede pasar si esta reforma se aprueba? Pues evidentemente que las aportaciones se incrementen y en la medida en la que eso ocurra, sin duda hay aún más espacio para acelerar el ritmo de la disminución de comisiones que cobran las AFORES, que hay que decirlo, hoy están ya todas por debajo del 1%, y podemos llegar todavía a niveles menores, sin duda, si esta reforma llegara a aprobarse. Esa es una primera contribución. Lo que yo te diría, el segundo es, pues obviamente, el preservar esos recursos y multiplicarlos con un mejor régimen de inversión, que también es parte del compromiso que hizo hoy el gobierno. Esa iniciativa, ustedes saben, ya está en la Cámara de Diputados, falta que se apruebe porque la mandó la Cámara Revisora para que se modificara un artículo y estamos esperando que salga esa aprobación. Y finalmente, pues también las AFORES evidentemente son empleadores, son parte de la iniciativa privada que estaría pagando también contribuciones mayores, pero principalmente sobre el tema de las comisiones, sin duda, el compromiso está ahí y de aprobarse, pues la baja de comisiones tendría que ser más acelerada. Claro. Bernardo, platícanos un poco de cómo se dio esta negociación entre el gobierno, sector privado, sindicatos. Al parecer, pues fue demasiado rápida, ¿verdad? Pues mira, bueno, todo relativo, evidentemente desde hace 15 años se está planteando la necesidad de que haya cambios. No había acuerdo sobre quién podía asumir el costo. Evidentemente quienes se veía que menos podían hacerlo eran los trabajadores por el bajo nivel de salarios que tenemos en nuestro país, que se ha ido recuperando en los últimos años, pero todavía no es suficiente. El gobierno evidentemente en este año enfrenta pues restricciones muy significativas para poder hacer cambios y hacia adelante no se ve distinto el escenario. Entonces creo que se conjuga un conjunto de cosas con liderazgos muy claros, Rogelio. El liderazgo de Carlos Salazar Lomelí es admirable, el haber logrado este consenso con todas las organizaciones, con todo el sector privado, y está ratificado, lo tiene firmado evidentemente por todas las organizaciones, y eso es un mérito que no se le puede restar a Carlos. Y también el encabezar un equipo técnico, pues que finalmente tantos expertos y tantas sugerencias de mejoras, tantas alternativas, pudiera aterrizarse en una propuesta que desde mi punto de vista es absolutamente pragmática y pone, como decía Darío, en el centro de todo el esfuerzo al trabajador por primera vez. Ya no es un tema de prudencia fiscal, que sí, sigue abonando, y ya tampoco es un tema de profundizar el ahorro nacional y los mercados financieros, es un tema de garantizarle a los trabajadores mexicanos una mejor pensión y a un mayor número de ellos. Pues Bernardo González, presidente de la AMAFORE, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena por este proceso en aras de una pensión, insisto, más digna para los trabajadores. Buenas tardes. Total. Muchas gracias, buenas tardes a los dos, hasta luego. Hasta luego.